Durante milenios, biblistas y especialistas en profecías han intentado comprender las características más oscuras de aquel que se convertirá en el mayor adversario del reino de Dios en la tierra, el hijo de perdición. Sin embargo, entre tantas cuestiones sin respuestas definitivas, una ha generado debates acalorados. ¿Cómo será la vida íntima y sexual de este personaje? ¿Acaso el anticristo demostrará atracción por el sexo femenino, o su naturaleza estará marcada por la ausencia de interés romántico? Tal vez su constitución sea asexual, o incluso dirigida hacia relaciones contrarias al plan divino original. La profecía registrada en Daniel 11:37 declara algo intrigante. No se preocupará por los dioses de sus antepasados, ni demostrará aprecio por lo que agrada a las mujeres. Este pasaje ha dividido opiniones entre los estudiosos. Hay teólogos que interpretan esto como evidencia de tendencias sexuales desviadas, representando una oposición frontal a los principios establecidos por el Creador. Otros especialistas creen que este líder será emocionalmente vacío, desprovisto de cualquier capacidad de amar genuinamente, una máquina calculadora enfocada exclusivamente en la conquista del poder mundial. Existe aún una tercera corriente que ve en esta característica una señal de su total compromiso con la dominación global, rechazando deliberadamente cualquier vínculo afectivo que pueda interferir en sus objetivos tiránicos. Una certeza permanece: el anticristo será incapaz de demostrar amor verdadero, compasión auténtica o formar lazos humanos genuinos. Estas pistas pueden revelarnos aspectos cruciales sobre su personalidad, su temperamento y cómo ejercerá influencia sobre una civilización que progresivamente abandona la sumisión a los preceptos divinos. Estimado espectador, compartiremos nuestra perspectiva sobre esta cuestión compleja. Aclaramos que presentamos una interpretación fundamentada en las Escrituras, reconociendo que otras visiones existen entre investigadores y hermanos en la fe. Antes de proseguir, queremos su opinión. ¿Cómo imagina que será la orientación sexual del hombre de iniquidad? Comparta sus pensamientos en los comentarios. A través de los siglos de exégesis bíblica y análisis profético, han surgido innumerables interrogantes acerca de la personalidad del anticristo, abarcando su temperamento, sus patrones de comportamiento ético y su posición ante las normas naturales instituidas por el Todopoderoso. Una de las controversias más persistentes, aunque frecuentemente discutida en ambientes escatológicos específicos, cuestiona si el futuro dictador mundial demostrará inclinaciones homosexuales. Esta hipótesis no emerge de una declaración bíblica directa, sino que resulta de un análisis particular de determinado versículo del libro profético de Daniel, combinado con observaciones sobre tendencias culturales y señales espirituales, que conforme algunos investigadores, caracterizarán al hijo de perdición. Daniel 11:37 presenta esta descripción sobre tal figura profética: no demostrará consideración por los dioses ancestrales, ni mostrará aprecio por lo que cautiva a las mujeres, ni honrará divinidad alguna, pues se exaltará por encima de todo. Este versículo ha constituido un enigma para intérpretes bíblicos durante más de 2 milenios. El ambiente histórico de Daniel 11 es esencial para comprender esta revelación profética. El capítulo ofrece una visión minuciosa sobre monarcas y naciones futuras, iniciando con el reino persa y avanzando a través del imperio griego, culminando con eventos del tiempo del fin. Diversos comentaristas identifican en este capítulo un cumplimiento dual, primeramente a través de Antíoco Epífanes IV, el soberano seleucida que contaminó el santuario en 16-7 ACC, y posteriormente mediante el anticristo de los últimos días. Antíoco Epífanes funciona como un prototipo o prefiguración del anticristo definitivo. Él igualmente despreció las divinidades de sus ancestros, se elevó por encima de toda deidad, e implementó directrices que contradecían los valores tradicionales de su pueblo. El paralelismo entre Antíoco y el futuro anticristo sugiere que las características mencionadas en Daniel 11:37 tendrán cumplimiento literal en los tiempos finales. La expresión, ni mostrará aprecio por lo que cautiva a las mujeres, ha fascinado a los intérpretes a través de las generaciones, produciendo múltiples teorías sobre su significado profético. Este pasaje profético ha recibido diversas explicaciones a lo largo de los siglos. Examinemos las 3 principales corrientes teológicas. Primera interpretación: inclinación homosexual. Esta perspectiva defiende que el anticristo no experimentará atracción por el sexo femenino debido a una orientación sexual divergente del proyecto original divino. Algunos escritores contemporáneos, observando el ascenso de la ideología de género y la legitimación de prácticas homosexuales en esferas gubernamentales y organizaciones internacionales, interpretan este aspecto como indicativo de que el anticristo podría representar esta insurrección sexual en su existencia personal.
En esta óptica, su indiferencia hacia las mujeres simbolizaría su adhesión a una agenda moralmente degenerada. Segunda interpretación: frialdad emocional estratégica. Otros eruditos sugieren que el anticristo no poseerá orientación homosexual, sino que será simplemente una persona totalmente desconectada de los sentimientos humanos, desprovisto de interés en amor, núcleo familiar o relaciones románticas. Su ausencia de atracción femenina no indicaría desviación sexual, sino una elección táctica de impedir que cualquier conexión emocional comprometa su estrategia de dominación planetaria. Para estos estudiosos, el anticristo representaría una personalidad desprovista de empatía, pragmática y obsesionada por el control absoluto. Tercera interpretación: ascetismo autodivinizante. Algunos investigadores conectan este texto con prácticas antiguas de gobernantes del mundo antiguo que, en su búsqueda por divinización personal, abandonaban los afectos humanos para demostrar superioridad sobre los mortales comunes. En esta línea de razonamiento, el anticristo seguiría un patrón semejante. Rechazaría todo lo que fuera humano, incluyendo el amor natural entre hombre y mujer, para autoexaltarse como divinidad. Consecuentemente, su frialdad en relación a las mujeres integraría su propaganda mesiánica fraudulenta y sacrílega. Cada una de estas interpretaciones posee fundamento teológico y respaldo académico. Sin embargo, los acontecimientos actuales y el creciente espíritu de insurrección contra los principios bíblicos en estos últimos tiempos parecen indicar una dirección específica que abordaremos a continuación. Considerando las diferentes corrientes teológicas y escatológicas existentes, deseo expresar la perspectiva que personalmente sostengo respecto a la sexualidad del anticristo, manteniendo siempre respeto por las demás opiniones. Analizando las escrituras, el contexto histórico actual y el espíritu de confusión que domina progresivamente nuestra sociedad, creo firmemente que el anticristo poseerá orientación homosexual, no como preferencia íntima reservada, sino como manifiesto público y provocativo contra el proyecto original establecido por el Creador. Considero que su rechazo al amor femenino, conforme registrado en Daniel 11:37, no constituirá lenguaje figurativo, sino demostración concreta de su condición sexual. El anticristo, conforme mi interpretación, asumirá una identidad sexual que simbolizará explícitamente la corrupción del orden divino, funcionando como representación máxima de la insurrección moral y espiritual de la humanidad en los tiempos finales. Es fundamental recordar que 2 Tesalonicenses 2:3 caracteriza al anticristo con estas palabras: el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. El anticristo representará la encarnación de Satanás, su descendiente espiritual, el instrumento humano del dragón para dominar el planeta en los últimos días. Su conducta trascenderá la de un gobernante común, manifestándose como individuo extremadamente pecaminoso, completamente dedicado a la impiedad, soberbia y depravación. Aunque inicialmente se presente como persona justa, sabia, misericordiosa y repleta de promesas pacíficas, una imitación diabólica de Cristo, su verdadera esencia será la de un Mesías falsificado, un predador disfrazado de cordero. Emergerá como la personalidad más carismática de la historia, pero su alma estará profundamente contaminada. Durante su administración, la homosexualidad y uniones entre personas del mismo sexo recibirán promoción mundial como patrón cultural, político y espiritual. Constituirá elemento fundamental de la estructura moral de su reino. Dejará de ser meramente tolerada como alternativa, siendo exaltada como emblema de evolución y emancipación. Todos los elementos que representan el proyecto original divino sufrirán ataques, burlas y supresión. La estructura familiar bíblica, la unión matrimonial entre hombre y mujer, y la identidad sexual concedida por el Creador serán consideradas conceptos ultrapasados y perjudiciales. Esta tendencia no es reciente. Ya observamos cómo este espíritu anticristiano opera en nuestro mundo contemporáneo. Autoridades políticas, celebridades internacionales, atletas influyentes, artistas premiados y magnates empresariales han proclamado públicamente su homosexualidad. En lugar de enfrentar resistencia, reciben aclamación, reconocimiento, promoción e incluso veneración. La humanidad se enorgullece de defender libertades individuales, ignorando que esa libertad representa rebelión declarada contra el Todopoderoso y sus mandamientos. Esta misma distorsión se manifestó históricamente, particularmente en los imperios más decadentes. Roma ejemplifica claramente esta realidad, donde la cultura sexual demostraba profunda deformación del proyecto original divino. Hombres romanos mantenían relaciones sexuales con otros hombres sin comprometer su reputación de masculinidad o estatus social, siempre que ejercieran el papel dominante en estos encuentros. Relaciones masculinas socialmente aceptadas en este contexto generalmente involucraban esclavos, exesclavos,
prostitutas y artistas cuyo modo de vida los situaba en una región ambigua de marginalización. Las autoridades romanas abrazaron comportamientos sexuales desenfrenados que contradecían flagrantemente el orden moral establecido por el Altísimo, transformando la inmoralidad en una característica distintiva del poder imperial. Entre los más infames se encuentra el emperador Nerón, quien además de promover persecuciones brutales contra los seguidores de Cristo, realizó una ceremonia matrimonial con un joven esclavo denominado Esporo, a quien sometió a la castración y forzó a usar vestimentas femeninas. Nerón exhibía públicamente a Esporo como su cónyuge en eventos oficiales. Posteriormente contrajo otra unión simbólica con un hombre diferente, esta vez asumiendo él mismo la posición femenina en la relación. Calígula representa otro ejemplo notable, recordado no solo por su tiranía, sino también por su conducta escandalosa y libertina. Historiadores antiguos como Suetonio y Dion Casio lo retratan como un gobernante que superó todos los límites morales y sexuales de su época, tanto en ámbitos públicos como privados. Suetonio relata que Calígula se relacionaba sexualmente con personas de ambos sexos, incluyendo figuras de alta posición social y servidores indiscriminadamente. Heliogábalo, un emperador adolescente conocido por su depravación extrema, adoptaba vestimentas femeninas, ofrecía sus servicios sexuales en los palacios imperiales y llegó a prometer recompensas financieras para quien lo poseyera sexualmente. Heliogábalo se identificaba como esposa de múltiples hombres y expresaba el deseo de someterse a procedimientos quirúrgicos para alterar su género. Su fijación con cuestiones de identidad sexual fue tan radical que provocó shock incluso en el moralmente flexible Senado romano. El emperador Adriano estableció una relación tan intensa con el joven Antino que tras su muerte prematura, ordenó su deificación oficial, mandó construir estatuas en su honor por todo el territorio imperial, edificó templos dedicados a su memoria e instituyó su culto religioso como si fuera una divinidad legítima. La imagen de Antino se convirtió en un ícono de belleza masculina erotizada. Estos soberanos, a pesar de la distancia temporal, ejemplifican un patrón profético, administraciones dotadas de autoridad ilimitada que se rindieron a la perversión sexual, utilizando su poder para establecer una nueva cosmovisión. Aquello que era considerado pecaminoso fue glorificado, aquello que era sagrado fue perseguido. No es precisamente la misma estrategia que observamos hoy en los sistemas globales. El anticristo no diferirá de estos precedentes históricos, de hecho representará el ápice de este modelo. Su existencia, comportamiento, legislación y discursos estarán saturados de perversión transformada en virtud. Implementará regulaciones que legitimen aquello que el Todopoderoso considera abominable y castigará severamente a quien ose proclamar la verdad bíblica. Daniel 7:25 lo caracteriza de esta forma. Proferirá palabras contra el Altísimo, oprimirá a los santos del Altísimo e intentará alterar los tiempos y las leyes. Los santos le serán entregados por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Este versículo revela tres características fundamentales del anticristo: blasfemia dirigida contra Dios, opresión sistemática contra los santos y modificación deliberada de la ley moral divina. El aspecto más alarmante es que este líder no solo creará un sistema impío, sino que personificará la insurrección contra el Creador en todas las dimensiones posibles: espiritual, moral, jurídica y sexual. Su existencia constituirá una burla explícita a los mandamientos del Altísimo. La expresión proferirá palabras contra el Altísimo trasciende insultos directos, abarcando ideologías, legislaciones, pronunciamientos y propagandas mediáticas que niegan, distorsionan o desafían los atributos divinos, su santidad, su proyecto para la institución familiar, su soberanía sobre el tiempo y la historia. No se contentará con gobernar, librará guerra contra los valores del reino celestial. Su agenda no será neutra, será antidios, anticristo y antiiglesia. Apocalipsis 13:5-6 complementa esta descripción. Le fue concedida una boca para proferir arrogancias y blasfemias, y autoridad para actuar durante 42 meses. Él abrió su boca para blasfemar contra Dios, difamar su nombre, su tabernáculo y aquellos que habitan en el cielo. Estos textos, combinados con Daniel 7:25, proporcionan un perfil claro de la personalidad espiritual del anticristo, un individuo investido de autoridad mundial, poseyendo un discurso tóxico, un lenguaje blasfemo y un corazón totalmente rebelde contra el Creador. Pero esta rebelión no será solo teológica o retórica, sino también moral y sexual. Sus pronunciamientos blasfemos serán acompañados por una vida que incorpora el desprecio total por el orden divino establecido. Sin embargo, la depravación del anticristo no será limitada al ámbito personal, sino que abarcará dimensiones sistémicas y planetarias.
Él liderará un mundo que ya se rindió a enseñanzas demoníacas, incluyendo doctrinas que legitiman el pecado sexual, especialmente prácticas homosexuales, presentándolas como derechos fundamentales, motivo de orgullo y elemento de identidad personal. La agenda LGBTQI+ internacional funciona como preparación para el espíritu del anticristo, condicionando la mentalidad colectiva para que las poblaciones acepten e incluso veneren a un líder que manifestará su propia rebelión moral contra el Creador. Esta realidad se alinea perfectamente con la descripción en Apocalipsis 9:20-21, cuando tras grandes juicios divinos la humanidad persistirá en negarse al arrepentimiento de su idolatría e inmoralidad. El texto sagrado declara: el resto de la humanidad, que no pereció a causa de estas plagas, no se arrepintió de las obras de sus manos, continuando adorando demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, oír o caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, hechicerías, inmoralidad sexual y robos. Este versículo describe la condición moral irreversible de la humanidad en los tiempos finales. En la lista de pecados persistentes, uno se destaca con significado profético: la inmoralidad sexual. El término griego empleado es porneia, refiriéndose a toda modalidad de desviación sexual: adulterio, prácticas homosexuales, lesbianismo, incesto, prostitución, pornografía y cualquier actividad que corrompa el diseño sagrado de la sexualidad. Este no representa un pecado secreto o marginalizado, es un pecado exaltado, protegido y promovido por el sistema establecido. El aspecto más aterrador es que ni siquiera el juicio divino llevará al mundo al arrepentimiento. A pesar de presenciar mortalidad masiva, sufrimiento global y cumplimiento preciso de las profecías, los seres humanos continuarán prefiriendo su pecado a la verdad. Esto es profundamente esclarecedor. La inmoralidad sexual constituirá una de las corrientes más poderosas que mantendrán al mundo bajo el dominio del anticristo. No se tratará meramente de una debilidad humana, sino de una declaración de guerra contra el proyecto del Creador. Estimado espectador, la Iglesia contemporánea no puede mantenerse en silencio. Silenciar ante el pecado no constituye misericordia, representa cobardía. Callarse ante la apostasía no demuestra amor, significa traición a la verdad. La inmoralidad sexual trasciende un simple modo de vida. Es mucho más que una elección individual. Representa un altar contemporáneo de idolatría donde la santidad es sacrificada por el placer, donde se rinde culto a los impulsos carnales, donde la verdad es rechazada y el pecado es entronizado como soberano. En este altar, la humanidad estableció su nueva divinidad, el ego. Ya no se cuestiona lo que declara el Todopoderoso, sino lo que siente el individuo. Ya no se busca obediencia al Creador, sino justificación para el transgresor. Mientras las naciones celebran su emancipación sexual, se aprisionan con grilletes invisibles que las conducen al juicio eterno. La homosexualidad que anteriormente permanecía oculta, hoy recibe celebración pública. En el centro de esta exaltación del pecado, el anticristo emergerá como el líder ideal para esta generación rebelde. Un hombre que, conforme Daniel 11:37, no demostrará consideración por el amor de las mujeres. Su propia existencia reflejará la desviación sexual que el mundo abrazó como bandera de identidad y derecho. No será una inconsistencia, representará la máxima coherencia. Un líder homosexual gobernando una civilización moralmente subyugada al pecado. Su inmoralidad no causará escándalo, sino que servirá de modelo. Su perversión no será condenada, sino imitada. Su sistema no solo legitimará el pecado, sino que perseguirá a aquellos que osen identificarlo correctamente. Sin embargo, la Iglesia no fue convocada para conformarse. La Iglesia fue llamada para iluminar, denunciar y resistir. Aun siendo etiquetados como extremistas, prejuiciosos o retrógrados, debemos permanecer inquebrantables sobre el fundamento de la palabra, sin vergüenza y sin miedo. Porque llegará el momento en que la luz será perseguida y el silencio será interpretado como traición.